Conoce Ocean Medic, ganador del premio al estar más creativo y disruptivo durante la tercera edición de Medical Expo. Ocean Medic es una empresa dedicada a la distribución de equipo de imagenología y radiología. Nos vemos esta quinta edición en los días 24, 25 y 26 de octubre en el World Trade Center, Ciudad de México. En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad. Hola, buen día, comunidad de Medical Expo. Estamos aquí el día de hoy para otra sesión de webinarios. Ya tuvimos una a las 10 y tenemos nuestra sesión de 10:30, como cada semana. Les recordamos que ya estamos de vuelta, tenemos ya sesiones cada semana. Tuvimos un proceso de mejora de webinarios, por lo que las semanas pasadas no hubo webinarios, pero ya volvimos como lo hacíamos antes, cada viernes en 2 sesiones. A las 10 tenemos un webinario y a las 10:30 el segundo. Recuerden que en todos los webinarios tenemos que hacer un registro para que puedan obtener su constancia y al final del webinario se les otorga un enlace para que puedan descargar su constancia personalizada con su nombre. El día de hoy estamos muy contentos porque... Ya, listo, ya está con nosotros. Estoy de vuelta y continuamos con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Estamos muy contentos de estar con la licenciada en enfermería, Gabriela Tapia. Ella nos va a hablar de un tema muy interesante de circuito cerrado de alta gama. Antes de presentar un poco sobre este tema, les recordamos que ya estamos en nuestra nueva etapa de sexta edición de Medical Expo. Esta va a ser en Guadalajara, del 20 al 22 de marzo del próximo año. Los invitamos a que ya se registren, puedan obtener su cortesía completamente gratis y les dejamos el enlace en el chat en los próximos momentos. Ahora sí, continuamos con la presentación de este tema. Alta Gama Medical es una empresa líder nacional, importadora y distribuidora enfocada en proveedores de tecnología médica innovadora de la más alta calidad en sociedad comercial con las marcas más reconocidas del mercado. Dejamos ahora sí que la licenciada en enfermería, Gabriela Tapia, gerente de educación y acceso clínico, nos dé su tema. Ok, muchas gracias. Estábamos por ahí, que no nos permitía abrir la cámara. Listo. ¿Sí se ve? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha y se ve bien. Ok, muchas gracias. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de un tema bastante importante, hablando de terapia de infusión, que es uno de los cuidados que yo creo que se le da a todos los pacientes con los que trabajamos. Vamos a ver cuál es la importancia de este tema, cuáles son los dispositivos con los que contamos hoy por hoy en nuestro país, que son la última tecnología hablando de esta línea de accesos. Y me gustaría que si por ahí hay alguna duda o algún comentario, con toda confianza lo podamos externar. Entonces, vamos a comenzar. El tema se llama así, circuito cerrado de alta gama. Y bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Poder desarrollar como parte del personal sanitario habilidades para el manejo de este circuito. Hablando de terapia de infusión, ya les decía, la realidad es que la terapia de infusión no es únicamente hablar de un acceso vascular haciendo referencia a un catéter, ¿no? Del tipo que sea. La terapia de infusión tiene que ver mucho más allá de lograr accesar un catéter. Y bueno, en este momento nos vamos a enfocar entonces en lo que es el circuito cerrado y vamos a ver la importancia del mismo para prevenir riesgos asociados a estas prácticas. Y bueno, como personal sanitario, ¿qué es lo que buscamos? Poder estandarizar, que todos podamos tener acceso a la mejor tecnología y que realmente esta resulte un beneficio para nosotros,
como trabajadores dentro de un área intra o extra hospitalaria y a su vez, pues claro, calidad en la atención a nuestros pacientes. Y bueno, vamos a empezar hablando de lo que es entonces un circuito cerrado para poder entender a fondo el tema. Y bueno, se considera un circuito cerrado para terapia de infusión aquel que se comprende desde nuestro medicamento, ya sea envasado en estos sets plásticos, bolsas o frascos, y hasta el catéter de nuestro paciente. Sin embargo, podemos dividirlos en dos circuitos diferentes. Circuito cerrado serán aquellos donde el medicamento o solución se encuentra envasado en una bolsa colapsable o en un envase plástico colapsable. ¿Por qué se contempla como circuito cerrado? Pues porque este no necesitará el acceso de aire para el vaciamiento del circuito y el ingreso de esta solución o medicamento hacia el catéter de nuestro paciente. Sin embargo, existe otra vertiente que sería entonces el circuito abierto. ¿Y cuál es este? Pues aquel que va a requerir la entrada de aire para poder vaciar este contenedor o este envase donde se encuentra nuestra solución o medicamento. Como tales, podríamos poner ejemplos, a lo mejor un paracetamol, ¿no? Que es de lo más común que solemos utilizar en el área hospitalaria. Muchas veces el paracetamol aún viene en presentación de cristal. Y entonces, en este tipo de medicamentos, es ideal que tenga que entrar aire a través de nuestro set de infusión para que pueda descender ese líquido, ¿no? La realidad es que hoy por hoy, 2023, todos los estudios hablando de terapia de infusión nos refieren que los circuitos abiertos representan un riesgo y es un riesgo potencial para nuestros pacientes porque al final del día el hecho de que pueda ingresar aire a nuestros circuitos pues implica que acompañado de este aire está ingresando alguna otra partícula, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Y estas partículas que ingresan a través del aire a nuestros circuitos, pues representan un riesgo para la contaminación de los mismos. Ahora, un punto importante es saber de dónde nace la necesidad de mantener un circuito cerrado hablando de terapia de infusión. Si nos remontamos un poquito a lo que es la historia de la terapia de infusión, sabemos muchos de nosotros que la terapia de infusión inicia con la necesidad de poder atender a los pacientes con los que estaban trabajando en aquellos entonces, ¿no? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿cómo iniciaron? Pues claro, con un circuito abierto. Eran los primeros circuitos para la terapia y se inyectaban soluciones de vino o agua con azúcar, dependiendo de las necesidades de los soldados que estaban heridos. Y esto se hacía a través de los pequeños popotes que son de las plumas de las aves, ¿no? Que fue como en sus inicios empieza la terapia de infusión. Con el paso del tiempo, claro está que los dispositivos comienzan a tener una evolución, como todo en nuestra historia. Sin embargo, hasta los años 70 se utilizan los circuitos abiertos. En 1971, entonces, surge la necesidad de pensar más allá. ¿Por qué? Porque hay una contaminación masiva de los pacientes por Enterobacter cloacae. Entonces, muchos pacientes tienen un daño asociado a la terapia de infusión que estaban recibiendo y surge la necesidad les digo, de pensar más allá y buscar alternativas que solucionen las necesidades hablando de la terapia de infusión. Entonces, así es como nace el primer circuito cerrado en 1980 y el primer circuito cerrado da pie a que la evolución de estos dispositivos pues nos traiga hoy en día a lo que vamos a conocer. ¿A qué hacemos referencia con el circuito cerrado de alta gama? Bueno, nos vamos a enfocar en que nuestras normas a nivel nacional
y las recomendaciones internacionales hacen referencia a que nosotros como parte del personal sanitario debemos tener los famosísimos checklists o los famosísimos bundles de seguridad para cada uno de los temas que vamos a abordar hablando de cuidado hacia nuestros pacientes. En este caso, bueno, GAMA es un acrónimo que nosotros estamos trabajando para poder tener entonces noción de cuál es el paso a paso que vamos a seguir hablando del circuito cerrado. Y bueno, como ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, estas letras hacen referencia a 4 puntos importantes hablando de nuestro proceso de terapia de infusión con cada paciente. Como primer punto tenemos la gestión del material, ahorita vamos a desarrollar cada uno. Apertura y desinfección correcta sería nuestro segundo punto importante. Mínima manipulación, hablando de nuestros circuitos, y asegurar la desconexión. Este es un punto muy crucial, hablando de cuando vamos a finalizar o qué pasa si yo no estoy utilizando mi circuito y cuál sería la manera correcta de poder intervenir este cuidado. Y bueno, empezando con lo que es la gestión del material, pues ya les decía, no se trata únicamente de determinar cuál es el tipo de terapia que mi paciente requiere y el tipo de dispositivo, hablando de catéteres, que sería con el que vamos a llevar esta terapéutica, ¿no? Sino que a su vez hay que determinar cuáles son el resto de los insumos con los que debemos trabajar para asegurar la terapia, y lo vamos a ver un poquito más adelante. La terapia de infusión y el circuito cerrado debe ser contemplado a partir de la preparación del medicamento. Ya decíamos que el circuito pues es desde mi medicamento o solución hasta el catéter, ¿no? Sin embargo, hay que contemplar la preparación previa del medicamento o la preparación de nuestra solución, porque desde ahí hay que prevenir el riesgo asociado a la contaminación de nuestros tratamientos. Y bueno, hablando de gestión del material, se deberá entonces establecer la duración de la terapéutica que va a tener nuestro paciente y contemplando las recomendaciones habrá que determinar entonces qué tipo de dispositivo catéter va a utilizar mi paciente y a su vez entonces yo sabré si necesito conectores libres de agujas sencillos o conectores en extensiones y qué cantidad de materiales voy a utilizar. Ahora, hablar de gestión del material no implica únicamente contemplar la gestión en el momento, ¿no? En el momento de la atención a mi paciente, sino la gestión previa. Nosotros como personal sanitario tenemos la tarea de conocer cuáles son los dispositivos hoy por hoy con la mejor tecnología para poder ofrecer una atención de calidad a los pacientes y entonces involucrarnos eh, al 100% en la solicitud y la requisición de los materiales con los que contamos dentro de nuestras áreas hospitalarias. Aquí hablamos de áreas hospitalarias y si yo trabajo como un externo, por ejemplo en home care, pues lo mismo, ¿no? Conocer cuáles son los dispositivos con los que puedo ofrecer una atención mucho más avanzada a aquel paciente que requiere una medicación y un seguimiento de tratamiento fuera de un hospital, ¿no? Y este paciente que se va a llevar su dispositivo a casa, ¿cuáles serán entonces los mejores insumos que yo como enfermera o médico o personal sanitario puedo gestionar para tener acceso a los mismos y entonces poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a determinar cuáles son los insumos necesarios para trabajar con nuestros pacientes y como segundo punto, la apertura de nuestros circuitos. ¿Cuál va a ser la manera de aperturar correctamente los mismos para prevenir daños? Bueno, uno de los puntos muy importantes y creo que el punto crítico donde muchas veces se perdía el circuito cerrado son los conectores. Hoy por hoy tenemos los ya muy conocidos conectores libres de aguja,
Y digo hoy por hoy porque durante mucho tiempo nuestros circuitos contaron con estos puertos en Y que había que puncionar directamente con la aguja de nuestras jeringas, ¿no? Para administrar un medicamento o que incluso muchas veces, y digo, a mí todavía me tocó cuando estaba estudiando ver aquellas prácticas en las que en este conector en Y que se puncionaba, pasaban un medicamento adicional y el siguiente set se le colocaba una aguja y se dejaba, ¿no? Directamente puesta en estos puertos en Y. Y la realidad es que durante muchos años estas prácticas representaron un riesgo potencial, sobre todo para el paciente, claro, hablando de que había mucha posibilidad de que el circuito se contaminara y generan un riesgo o las ya tan conocidas infecciones asociadas a, a nuestros catéteres, ¿no? De acceso vascular. Em, y por otro lado, el riesgo para el personal sanitario de poderse puncionar con el uso continuo de agujas, que muchas veces si no se tenían las precauciones necesarias o incluso en el estrés de la práctica de tanto trabajo, tantas tareas, tantos pacientes, la realidad es que en un descuido, pues esto sucedía, ¿no? Entonces, bueno, hablando de circuitos cerrados, ¿cuál fue la necesidad? Pues generar algún dispositivo que nos solucionara esta parte y así es como nacen los conectores libres de agujas. Hay una gran variedad de dispositivos en el mercado y ¿cuál es la intención? Pues como el nombre lo dice, ¿no? Ser libres de agujas para la infusión de algún medicamento o solución. Y bueno, en este tipo de dispositivos, lo que vamos a accesar en el puerto de inyección será directamente nuestro set de infusión o nuestra jeringa para la administración de algún medicamento. Entonces, bueno, este es un punto muy importante, los conectores libres de agujas que tienen la tarea de ayudarnos a mantener el circuito cerrado, porque cuando nosotros realizamos la desconexión de nuestros sets o nuestras jeringas, estos por sí solos en automático van a hacer un cierre hermético que va a impedir la entrada o salida de alguna, ya sea la solución salida de nuestras soluciones o medicamentos o incluso de los componentes sanguíneos del paciente y entrada, hablando por ejemplo de aire, ¿no? Y las pequeñas partículas que ya comentábamos hace un momento que ponen en riesgo nuestro circuito. Un punto importante es que este tipo de dispositivos, conectores libres de aguja, son posibles sitios de inyección. Hay que tener mucha precaución aquí porque muchas veces dicen, ok, el conector libre de agujas me va a impedir la contaminación y no le damos la importancia que requiere el dispositivo, ¿no? Claro que nos va a ayudar, sí, a mantener nuestro circuito cerrado. Parte de su función, sí, será prevenir riesgos asociados a la contaminación. Sin embargo, es tarea de nosotros como personal sanitario darles el uso correcto. Entonces, un punto importante, hablando de conectores libres de aguja, es que para la apertura segura de estos dispositivos habrá que hacer una minuciosa descontaminación y bueno, la norma 022 que habla sobre la terapia de infusión y las recomendaciones a nivel internacional para la prevención de infecciones nos dicen que habrá que descontaminar estos dispositivos mediante un mecanismo enérgico, es decir, una desinfección activa, haciendo un frote continuo de nuestra válvula del conector. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Idealmente con alcohol isopropílico al 70%. Esto también es una de las recomendaciones que todos nosotros conocemos. Y me gustaría hacer énfasis en por qué el alcohol isopropílico. En muchas de nuestras unidades hospitalarias solemos preparar las tan famosas torundas alcoholadas. ¿Y qué alcohol utilizamos? Generalmente alcohol etílico. Porque es importante saber entonces que la recomendación son alcoholes isopropílicos en concentraciones de 70%, porque el alcohol isopropílico en este tipo de dispositivos deshidrata
los silicones, ¿no? Hay que recordar que hablando de conectores libres de aguja, cual sea que tengamos en nuestros hospitales, la válvula es una válvula de silicón. Y si utilizamos otro tipo de alcoholes u otro tipo de antisépticos, corremos el riesgo de deshidratar nuestra válvula y de que al final del día ese silicón, claro, pierda las propiedades y volvemos, ¿no? Al riesgo de que si pierde las propiedades o se deshidrata y empieza por ahí a filtrar pequeñas gotitas de nuestra solución o medicamento, pues lo mismo, puede entrar por ahí alguna partícula inoportuna que se nos cuele en el circuito. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones a nivel internacional, hablando de circuito cerrado y enfocándonos en conectores libres de aguja? La CDC nos dice que hoy por hoy los conectores recomendados para la terapéutica en nuestros pacientes son los conectores con válvula split septum, es decir, válvulas de tabique dividido, vienen divididas por mitad y de presión neutra. ¿Por qué? Esto se recomienda sobre el uso de válvulas mecánicas internas y aquellos conectores de presiones positivas y negativas. Al final del día, el contar con un conector libre de agujas de presión neutra nos permite realmente mantener nuestras soluciones o medicamentos conforme a lo que nosotros estamos trabajando. ¿A qué me refiero? Hablando, por ejemplo, de los conectores de presión positiva, cuando nosotros hacemos la desconexión de nuestro set de infusión o nuestra jeringa posterior a la administración de algún medicamento o solución, lo que esté dentro de nuestro circuito recibe, como su nombre lo dice, una presión positiva, positiva en dirección ¿a quién? A mi paciente. Es decir, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con pacientes neonatos, donde las cantidades de medicamentos son mínimas y es algo que se procura mucho, el contar con o trabajar con conectores libres de aguja de presión positiva implica que cuando yo haga mi desconexión, una pequeña cantidad de lo que está dentro de mi set de infusión y el catéter de mi paciente va a migrar hacia el torrente sanguíneo del paciente. Por el contrario, si hablamos de conectores de presión negativa, eh, la presión cuando yo haga mi desconexión va a venir en sentido contrario. Y muchas veces es por ello que al desconectar se queda una pequeña porción de contenido sanguíneo hemático dentro de las puntas de nuestros catéteres y es así como muchas veces se ocluyen, ¿no? Los mismos. Entonces, se recomienda el uso de conectores de presión neutra. ¿Por qué? Porque lo que yo ministre ahí se mantiene y cuando yo realice mi desconexión, el medicamento o solución que haya dentro de mi catéter se mantiene inmóvil. Entonces, esta es una recomendación muy importante. Hay ya diversos estudios que hablan sobre los beneficios, pero en general esto es un poquito de por qué se recomiendan este tipo de dispositivos. Y bueno, nosotros como empresa estamos trabajando con el diseño justamente de dispositivos libres de aguja de presión neutra. Aquí tenemos una imagen que viene como dividida por mitad. ¿Y por qué es importante esta imagen? Tenemos el dispositivo en dos gamas diferentes. El dispositivo transparente, como idealmente deben ser los conectores libres de aguja, no deberían contener silicones ni plásticos o polímeros de colores, porque al final del día el hecho de que mi conector sea transparente me permite visualizar correctamente qué es lo que está pasando dentro del mismo, ¿no? Si por ahí hay alguna sedimentación, entonces yo que estoy trabajando con este circuito, evidentemente voy a poder verlo a simple vista. Sin embargo, aquí tenemos también la otra opción que sería para nosotros el trabajar con un conector ámbar. Sin embargo, es ámbar, pero traslúcido. ¿Cuál es la intención de nosotros como empresa al trabajar con este dispositivo? Pues contemplamos la necesidad de aquellos pacientes que requieren administración de algún medicamento fotosensible
Y nos remontamos, ¿no? A la práctica hospitalaria y decíamos, la realidad es que infundes tu medicamento a través de un set fotosensible. ¿Y qué pasa cuando ese medicamento, esa pequeña porción de medicamento está transitando a través del conector libre de agujas? Y si tu conector es transparente, claro que una porción del medicamento se luminiza y puede inactivarse, ¿no? Entonces, nace así la necesidad de traer a nuestro país el otro lado del conector libre de agujas, ¿no? Que sería en este caso el color ámbar. Y bueno, el dispositivo con el que nosotros trabajamos, al ser un dispositivo de tabique dividido que ya les comentaba, o el famoso split septum, no genera hemólisis. Y esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Hablando de circuito cerrado, la realidad es que muchas veces se pierde la continuidad del circuito en el momento o en el punto más crítico, hablando de la terapéutica del paciente. ¿Cuál puede ser esta? Justo la necesidad de tomar una muestra, ¿no? Una muestra sanguínea. Como bien sabemos, todos los que trabajamos o hemos trabajado dentro de una unidad hospitalaria, el necesitar obtener una muestra sanguínea a través de nuestros catéteres es una realidad. Muchas veces el hecho de ya no tener cómo accesar a nuestros pacientes o la multipunción con la que ya cuentan los pacientes nos hace tener la necesidad de obtener muestras sanguíneas de nuestros catéteres. Y generalmente lo que se hacía o incluso todavía se hace es desconectar los conectores libres de aguja del cono del catéter, que sería, como les digo, el punto más crítico de la terapia de infusión, porque entonces estamos aperturando directamente la entrada de cuanta partícula haya en nuestro medio ambiente y tomando en cuenta que si estamos trabajando dentro de una unidad hospitalaria hay diversos organismos que pudieran contaminar el catéter, pues la verdad es que estamos dándole una entrada directa, ¿no? Es por ello que los conectores de válvula de tabique dividido hoy por hoy están recomendados sobre los conectores que tienen válvulas mecánicas internas, porque al poder abrir la válvula por completo, hace un canal de inyección directo. Aquí me voy a regresar un poquito. Si observan esta imagen que tenemos en pantalla, eh, nos hace referencia a la punta de una jeringa, ¿no? Y aquí se observa cómo esta punta de jeringa accesa a nuestro conector y está aperturando por completo la válvula de silicón, que sería nuestra parte marcada con color gris. Entonces, al aperturar por completo, forma un canal directo de inyección, que es toda esta parte marcada con flechitas rojas, en flechitas blancas en la parte roja. Este canal de inyección entonces nos permite tanto infundir a grandes velocidades como extraer de manera segura sin que los componentes de mi muestra sanguínea vengan rebotando dentro de un conector y contra la válvula mecánica interna, ¿no? Entonces, bueno, al no generar hemólisis, un punto importante de estos dispositivos es que nos dan la oportunidad de hacer uso de ellos también en los catéteres para hemodiálisis. ¿Y por qué digo un punto muy importante? En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, desafortunadamente, si bien el catéter de alto flujo, que en este caso es el catéter de hemodiálisis, es un dispositivo al que tendríamos que tenerle especial cuidado, desafortunadamente no se han tenido las precauciones o las medidas de uso correcto necesarias para procurar la salud de nuestros pacientes. Bien sabemos todos que los catéteres de hemodiálisis tienen un riesgo potencial de contaminación y bueno, una ventaja con estos dispositivos es que al ser compatibles por ser una medida universal con cualquier cono de catéter, pues claro está que también podemos utilizarlos en catéteres de alto flujo, como son los catéteres de hemodiálisis, sin la necesidad de retirarlos para conectarlos a una máquina de reemplazo renal. Esto es algo muy importante. ¿Y por qué digo sin la necesidad de hacer una desconexión?
Este dispositivo, al formar un canal directo de inyección que va, en este caso, de nuestra máquina al catéter de hemodiálisis, no hay una interrupción o una válvula que interfiera con el flujo y entonces nos ofrece un flujo de hasta 614 mililitros por minuto a presión, con la seguridad de que no vamos a hemolizar los componentes. La realidad es que nosotros nos sentimos muy, muy contentos de poder traer esta oportunidad de cuidado, ¿no? A nuestros pacientes que tienen un catéter de hemodiálisis a través de estos dispositivos. Hablando de, ya les comentaba, el circuito cerrado, hay que contemplar también lo que es la preparación de los medicamentos. La preparación de los medicamentos es un punto crucial para la seguridad de nuestro circuito. Idealmente, las recomendaciones y las normas nos dicen que nuestros medicamentos deberían ser preparados en una campana de flujo laminar. Sin embargo, bien sabemos cómo es nuestro sistema de salud y la realidad es otra, ¿no? Completamente diferente. Muchas veces no tenemos la oportunidad de preparar nuestros medicamentos y soluciones en un área como debería ser. Y entonces, bueno, habría que buscar alternativas que nos ofrezcan seguridad y ventajas para que podamos llevar a cabo estas acciones con la prevención de riesgos, ¿no? Eh, Contemplando esta situación, surge entonces la necesidad de las bayonetas, que si bien, al igual que muchos otros insumos, hay infinidad de bayonetas en el mercado, la realidad es que muchas veces y durante muchos años utilizamos bayonetas sin la conciencia de cómo es que debían utilizarse de manera correcta, ¿no? Hablando de la práctica, por ejemplo, había algunas bayonetas, no sé si todavía estén en el mercado, la verdad, pero había bayonetas hace ya un par de años que en ambos lados de la bayoneta tenían estas puntas como la que se ve aquí para accesar al medicamento. Y entonces, para la preparación o cargar medicamentos, ¿qué hacíamos? Conectábamos la bayoneta a dos soluciones, si es que queríamos pasar de una a otra o de un medicamento a una solución, pero estas bayonetas se lavaban, se guardaban en la famosísima estucherito de cosas que trae la enfermera, el enfermero, el médico, y las volvían a utilizar. Hoy sabemos que esto es una práctica completamente insegura y entonces resulta el diseño para nosotros de este dispositivo que es una bayoneta con conector libre de agujas, que es la misma tecnología del conector que ya veíamos hace un momento, y sobre todo que vienen en presentaciones individuales para un solo uso, ¿no? Una de nuestras partes o tareas más importantes como distribuidores de insumos médicos es generar conciencia sobre el uso correcto de los dispositivos y hablando de bayonetas, pues hacer conciencia, ¿no? De que son bayonetas de un solo uso y la intención es prevenir riesgos al hacer uso de las mismas. ¿Cómo funcionan? Bueno, en nuestros servicios hospitalarios generalmente utilizamos una solución madre para la preparación de medicamentos, muchas veces porque es ya una práctica establecida dentro del hospital, muchas otras porque no contamos con soluciones de pequeños volúmenes. Entonces, ¿qué hacemos como personal de salud? Utilizar una misma solución para que todo el equipo dentro de nuestro servicio prepare o diluya sus medicamentos. Sin embargo, aquí hay un riesgo. Al estar multifuncionando esa misma solución, no sabemos realmente si el compañero o compañera que la utilizó previamente a nosotros hizo realmente la descontaminación correcta previo a la punción. Pero independientemente de esto, las multipunciones, ¿no? Tanta punción en una misma válvula de una solución, la realidad es que al final del día muchas veces ya vamos a cargar nuestra solución y al voltearla incluso ya gotea, ¿no? Pues ahí nos damos cuenta que ya no hay un circuito cerrado. La intención entonces de estas bayonetas será hacer uso de una bayoneta por solución. Un punto
crucial y muy, muy importante es que son unidireccionales. Es decir, me va a permitir extraer de manera segura, sin embargo, no me permite retornar nada a esta solución. Y esto haciendo atención a una segunda práctica de riesgo que era muchas veces eh, el compañero que no tiene el expertise necesario o el estudiante, el pasante que no tiene el expertise aún de los riesgos que implican, pues cargábamos, ¿no? El medicamento previo a nuestra solución. Y no falta el que dice, híjole, ya me pasé un poquito, pero nadie me vio y le regreso a la solución. Y pues al final del día, estas soluciones, independientemente de que ya no son un circuito cerrado, pues muchas veces ya están contaminadas y representan un riesgo para el siguiente paciente que va a recibir esa solución, ¿no? Y ya les decía, el conector libre de agujas, entonces será uno de los puntos más importantes para el circuito cerrado. Y si tomamos en cuenta la contaminación que podemos em, identificar en nuestros catéteres, tenemos dos vertientes muy importantes que serían la intraluminal y la extraluminal. Circuito cerrado, claro, está enfocado a la contaminación intraluminal y entonces nuestra tarea será prevenir este tipo de contaminación. Cada uno de los puertos de nuestro catéter o de nuestros conos de catéter o de nuestros lúmenes de catéter, como sea que lo conozcamos, deberá tener un conector libre de agujas para prevenir el ingreso de alguna partícula dentro del mismo y que entonces el riesgo asociado a esta contaminación sea mucho menor de lo que se ha venido presentando a lo largo de la historia de estos dispositivos. Nos vamos a al siguiente punto, que sería la manipulación mínima de nuestro circuito. ¿Y cuáles son los puntos importantes hablando de la manipulación del circuito cerrado? Pues nuevamente, nuestros conectores libres de aguja. Ya les decía yo, el conector simple es como el bebé, ¿no? De toda esta línea. Hay infinidad de conectores. Sin embargo, la necesidad de la terapéutica de nuestros pacientes dio pie a que se diseñaran diversos dispositivos como son los conectores con extensiones. Y dentro de estas líneas de conectores tenemos, por ejemplo, los conectores que se ven aquí en pantalla. Aquí tenemos un ejemplo de los de doble vía. Sin embargo, hay de 1, 2 y 3 puertos de acceso. Y esto, claro, habrá que tomar en cuenta dentro de la medicación que tiene indicada mi paciente. Yo, personal sanitario, tendré que hacer conciencia de qué es lo que voy a infundir por un mismo conector, ¿no? Evidentemente tendrán que ser soluciones y medicamentos compatibles, pero esto me da la oportunidad entonces de poder ministrar de manera simultánea eh, 2 o hasta 3 medicamentos por un mismo lumen de catéter. ¿Cuál es nuestra tarea como personal sanitario? Nuevamente, el agrupar las intervenciones hacia nuestros pacientes nos va a permitir reducir el contacto que se tiene con los dispositivos, hablando de circuito cerrado, y esto va a disminuir la probabilidad de contaminación. Al igual que con el conector libre de agujas, se recomienda la desinfección, ya sea de 1, 2 o 3 vías. Es lo mismo, con cada puerto de inyección habrá que hacer una descontaminación a conciencia y con el antiséptico correcto previo a la administración de alguna solución o medicamento. Y entonces así la manipulación de nuestro circuito será una manipulación segura, ¿no? Hay otros dispositivos que vamos a ver ahorita para la seguridad pasiva de este tipo de dispositivos. Y es que hay unas tapas de desinfección que nos van a permitir desinfectar aquellos puertos que no estemos utilizando. Ahorita vamos a ver cómo. Al identificar entonces qué soluciones y medicamentos vamos a administrar
podremos identificar a su vez cuál es el conector que necesitamos para la terapéutica de nuestro paciente. Al igual que con el conector sencillo o el famosísimo tapón libre de agujas, como muchos lo conocemos, estos dispositivos de 2 y 3 vías los tenemos en presentaciones ámbar translúcido para aquellos medicamentos fotosensibles. Y a su vez tenemos estos dispositivos que estamos viendo en la parte baja de nuestra pantalla, que son las extensiones. Nuestras extensiones transparentes y ámbar, al igual que toda nuestra línea. ¿Y cuál es el punto crucial para haber llegado al diseño de estos dispositivos? Durante muchos años se utilizó para la terapéutica de los pacientes, hablando por ejemplo de pacientes de terapia intensiva, los famosísimos bancos de llaves, ¿no? O incluso cuando no contábamos con los bancos de llaves, la multiconexión de llaves de 3 vías para formar este pequeño circuito y tener una serie de accesos hacia el catéter de nuestro paciente. ¿Cuáles fueron los puntos que nos llevaron a buscar un diseño ideal para la terapia de infusión? Bueno, pues que estos bancos de llaves tienen unas dimensiones excesivas, el peso es bastante elevado y si tomamos en cuenta que esto puede estar generando tracción en el catéter de mi paciente, representa un riesgo adicional, ¿no? El peso asociado a estos dispositivos. No cuentan con un conector libre de agujas, que es lo que hoy está recomendado a nivel internacional. Cada puerto de acceso en un banco de llaves es un puerto completamente abierto y evidentemente esto conlleva un riesgo, ¿no? Como ya lo hemos venido platicando, el riesgo de que algo entre o salga de manera involuntaria de estos dispositivos. Hay un alto riesgo de contaminación, claro está, y estos dispositivos, al tener un diseño en T, tienen 2 puntos o consideraciones importantes. Hay bastante espacio muerto que almacena medicamento o solución dentro de este banco de llaves. Y el segundo es que el diseño en T favorece la tendencia a la sedimentación de estos medicamentos y soluciones. Entonces, ProArt, que es el fabricante de nuestros dispositivos libres de aguja, nos permite trabajar entonces hoy día con estas extensiones que como podemos ver en pantalla, en cada puerto tendrán un conector libre de agujas con la misma tecnología que cada uno de nuestros dispositivos. Nos darán la seguridad de poder descontaminar de manera correcta previo a la administración de alguna solución o medicamento. Y el diseño en Y es algo muy importante porque el diseño en Y favorece a que lo que estamos ministrando por gravedad baje y nada del medicamento se nos quede sedimentado por tener un diseño no adecuado, ¿no? Ahora, estos dispositivos tienen un clamp posterior a cada puerto de acceso. ¿Y cuál es la intención de que este clamp venga a lo largo del cuerpo del dispositivo y no en cada uno de los puertos? Bueno, una de las prácticas que se observó muchas veces con pacientes que caían en una sala de choque era que quien se encargaba de la administración de los medicamentos en una parada cardíaca, muchas veces no, por la necesidad de hacer todo rápido y de alguna manera una tarea de enfermería eficiente, no nos percatábamos de que mucho del medicamento que estábamos ministrando se quedaba acumulado dentro de estos bancos de llaves o incluso si el banco de llaves no se cerraba en la dirección correcta, muchos de estos medicamentos retornaban hacia el resto de las líneas que pudiera tener el paciente. Lo mismo con las llaves de 3 vías. Llámese llaves de 3 vías o bancos de llaves, el riesgo era el mismo. Y entonces tú podías ir ya en el tercero, cuarto, quinto ciclo y el paciente no salía, ¿no?
pero era por eso, justamente, porque el medicamento en realidad no estaba entrando al torrente sanguíneo del paciente. Entonces, el hecho de que nuestros dispositivos tengan el clamp a lo largo del cuerpo del mismo es porque entonces, si mi paciente tiene la necesidad, en este caso, por ejemplo, volviendo al ejemplo de medicamentos en un evento de parada cardíaca, yo como personal sanitario podré entonces cerrar el clamp correspondiente y dejar la cantidad de puertos necesarios para la administración de mi solución y medicamentos, ¿no? Por ejemplo, si yo dejara los dos próximos al catéter libres, entonces tendría que cerrar mi tercer clamp y a lo mejor en el puerto cercano al clamp que cerré voy a programar mi solución en bolos y por el clamp o el puerto de acceso más cercano al catéter de mi paciente, yo estaría administrando mi medicación con la seguridad de que realmente está ingresando al torrente sanguíneo de mi paciente. Ahora, una ventaja con estos dispositivos y algo muy, muy importante es que adicional a que nos ofrecen varios puertos de acceso para aquellos pacientes que tienen terapias farmacológicas de varios medicamentos, nos dan la oportunidad de conectarlas en circuito. Es decir, yo puedo tener dos extensiones como estas y conectar una seguida de la otra. Y lo mismo, el circuito se mantiene cerrado y me da la oportunidad entonces de tener todavía más puertos de acceso para la terapéutica de los pacientes. La INS, la INS nos recomienda adicional a los famosos conectores libres de aguja el uso de filtros para la terapéutica de los pacientes. Tomando en cuenta este ejemplo que ya poníamos de pacientes que requieren hasta 10 o más medicamentos, por ejemplo, pacientes de terapia intensiva, surge la necesidad de tener especial precaución con qué es lo que estamos ministrando por estos sets de infusión, ¿no? Como bien sabemos, hablando por ejemplo de componentes sanguíneos, los sets de infusión para hemocomponentes tienen un filtro, pero es un filtro adecuado en micras para estos componentes de la sangre. Si hablamos de medicamentos, el filtro tendrá que tener un poro mucho más pequeñito y entonces se recomienda el uso de filtros de 0.2 micras y 1.2 micras. ¿De qué dependerá? De la solución o medicamento que vamos a administrar. Los filtros de 0.2 micras serán para aquellos medicamentos, digámoslo de alguna manera en general, que vayamos a administrar en los pacientes. Ojo, no todos los medicamentos requieren ser filtrados. Muchas veces no nos damos la tarea de revisar un poquito la ficha técnica que viene dentro de cada medicamento y ahí nos especifica si habrá o no de ser filtrado. Pero hablando de filtración de medicamentos, filtros de 0.2 son lo recomendado para prevenir riesgos y hablando de soluciones lipídicas, por ejemplo, las NPTs, habrán que ser filtradas entonces con poros de 1.2 micras. Entonces, es algo que también estamos trabajando. ¿Y por qué nos enfocamos en esto? Adicional a las recomendaciones internacionales y nacionales, como podemos ver aquí en pantalla, que a lo mismo nos recomiendan el uso de filtros conforme a lo requerido en cuanto a lo que vamos a administrar, nos encontramos con un artículo muy, muy importante que tienen aquí en pantalla por si gustan ya más a detalle buscarlo y leer un poquito acerca de esto, donde nos habla del riesgo asociado a la terapia de infusión no filtrada. Si buscamos por ahí en internet, en YouTube, hay videos donde a nivel microscópico se observa qué es lo que pasa cuando nosotros, dentro de la preparación de medicamentos, rompemos una ampulita de cristal, que muchos de nuestros medicamentos aún vienen en esta presentación.
Aunque a simple vista no logramos observarlo, muchas partículas pequeñitas de cristal quedan dentro de nuestros medicamentos. Y si nosotros cargamos este medicamento y lo ministramos a nuestros pacientes sin haber filtrado, todas esas pequeñas partículas de cristal viajan al torrente sanguíneo de manera directa. Ahora, por otro lado, hay muchos medicamentos que, como bien sabemos, desde que iniciamos la preparación, tienen tendencia a cristalizarse y a sedimentarse muy, muy rápido. Lo mismo con este tipo de medicamentos. Si nosotros permitimos que todas estas pequeñas partículas accesen al torrente sanguíneo de nuestros pacientes, vamos a generar un daño. ¿Y cuál será el daño? Un daño a nivel pulmonar. Se observa en este tipo de estudios que micras mayores de partículas mayores de 12 micras no podrán entonces ser fagocitadas a nivel pulmonar. Y entonces es por ello que muchas veces aquellos pacientes que tienen medicamentos en combinación o pacientes de terapia que han recibido tratamientos y recambios de tratamientos y tratamientos en combinación, de repente dices, híjole, parecía que ya iba mejorando y ahora tiene un problema a nivel pulmonar y hay que modificar los estándares necesarios en su ventilador. La realidad es que nosotros mismos, a través de la administración de estas pequeñas partículas, estamos generando el daño. Entonces, habrá que hacer conciencia de que el uso de filtros es muy, muy importante porque ya les decía, estas partículas no lograrán ser fagocitadas a nivel pulmonar y claro que el pulmón va a recibir ese daño muchas veces irreversible, ¿no? Entonces, así es como habrá que ministrar los medicamentos, sobre todo cuando son en combinación y que nosotros no logramos identificar cuál es la interacción entre ambos. Y por último, ya decíamos, asegurar la desconexión de nuestro circuito. ¿Cómo vamos a hacer o a llevar esta parte? Nuevamente, las recomendaciones internacionales, en este caso hablamos de la INS, nos recomiendan dispositivos complementarios para mantener nuestro circuito cerrado. Hay que recordar que todos los insumos, hablando de estos insumos para terapia de infusión, tienen conexiones universales, es decir, no importa qué marca estemos trabajando, con qué marca estemos trabajando, por ejemplo, de catéteres, todos estos conectores tendrán la oportunidad de ser utilizados en cada uno de ellos porque son medidas universales. Se recomienda, ya les decía, la desinfección pasiva de los dispositivos libres de aguja que no estén siendo utilizados a través de tapas de desinfección pasiva. Esto es una recomendación que, si bien no es completamente nueva, en nuestro país la realidad es que muchos hospitales no cuentan con estos insumos. ¿Cómo los utilizaríamos? Si nosotros tenemos un paciente que tiene uno de estos conectores que ya veíamos en extensiones, desde 2 hasta 5 puertos de acceso, y alguno de los medicamentos que estuvimos ministrando ha sido suspendido, habrá que realizar la desconexión de ese set para que no se quede ahí, un set que no va a ser utilizado, no represente un riesgo adicional a nuestro paciente. Y entonces habrá que desconectar ese set y colocar una de estas tapas que vienen impregnadas con alcohol isopropílico para la descontaminación de nuestro puerto. ¿Cómo va a funcionar? Si yo coloco esta tapa en mi puerto libre de agujas, al minuto de haberla colocado, yo tengo la certeza de que estará descontaminado por completo y si yo no lo retiro, tiene un tiempo de vida de hasta 7 días. Es decir, durante 7 días yo sé que está correctamente descontaminado mi puerto o conector libre de agujas. De lo contrario, si yo requiero volver a administrar alguna solución o medicamento por este puerto que no estaba siendo utilizado, retiraré mi tapa, pero tengo que tener la conciencia de que son tapas de un solo uso.
Esto quiere decir que la tapa que estoy retirando se irá a la basura. Podré utilizar mi puerto con total seguridad de que está descontaminado. Sin embargo, se hace la recomendación de una segunda descontaminación activa, como ya lo habíamos visto anteriormente, para la administración de mi solución o medicamento. Y nuevamente, si yo desocupo este puerto, habrá que colocar una tapa nueva. Ya les decía, estos van a ser utilizados en los conectores libres de aguja conforme a las recomendaciones nacionales e internacionales y vienen impregnados con alcohol isopropílico, que es lo ideal para la descontaminación de nuestras válvulas de silicona. Así será entonces como vamos a tener el uso correcto de nuestro circuito cerrado. Nosotros lo llamamos circuito cerrado de alta gama para que no se nos olvide. Gestión del material, la apertura correcta, la mínima manipulación de nuestros dispositivos y asegurar una desconexión cuando ya no vamos a utilizar estos puertos libres de aguja. Innovar con la tecnología, hablando de accesos vasculares, creo que es una tarea de todos como personal sanitario. Habrá que conocer cuáles son las oportunidades con las que podemos trabajar, tomando en cuenta que nosotros como personal de salud no trabajamos únicamente, ya lo decíamos, dentro de una unidad hospitalaria, ¿no? La terapia de infusión es para pacientes intrahospitalarios, para pacientes ambulatorios, por ejemplo, pacientes que requieren quimioterapias o pacientes que tienen algún dispositivo de acceso vascular para el manejo del dolor y que muchas veces se van a su casa. Estos dispositivos nos ayudarán a mantener nuestro circuito cerrado y a educar al paciente sobre el uso correcto y la manipulación correcta de nuestros dispositivos para la prevención de riesgos asociadas a la terapia de infusión. Como proveedora Gamma Medical busca siempre la seguridad de los pacientes mediante los dispositivos médicos con los que nosotros trabajamos. Y bueno, esto es un poco de lo que nosotros estamos ofertando al mercado para ofrecer una atención de calidad. Aquí les dejo, por último, y agradeciendo su atención, mi contacto, correo, celular, por si alguien tiene por ahí alguna duda, requiere alguna información, y a su vez la información de la empresa para la que estamos trabajando. Tenemos por ahí un catálogo de insumos de la mejor tecnología por si alguien requiere información adicional. Bueno, muchas gracias a la licenciada Gabriela. Vamos a leer algunas preguntas. Agradecemos a todos los que están aquí con nosotros una vez más y antes de poner las preguntas y respuestas para que nos ayude a responderlas la ponente del día de hoy, recordarles que están invitados a la 6ª edición de Medical Expo. Ya pueden obtener su cortesía y pasemos con la primera pregunta. La primera pregunta dice: entonces, para tomar muestras en el catéter central, ¿no es recomendable retirar los libres de aguja? ¿Se puede tomar con ello? Así es. Hay que recordar que, como yo les decía, hay dispositivos libres de aguja que tienen válvulas mecánicas internas. Para que los podamos ubicar, son aquellos dispositivos que tienen una especie de resortito en la parte interna. Estas válvulas mecánicas internas, claro está que cuando yo hago mi conexión, lo que estoy infundiendo circula dentro de mi conector y alrededor de esta válvula, ¿no? Que se mantiene interna. Este tipo de dispositivos no se recomiendan para la toma de muestras justamente porque almacenan residuos y el hecho de que mis componentes vengan rebotando entre las paredes del conector y la válvula de silicón, claro que va a generar un daño o una lisis en los componentes de la sangre. Estos dispositivos que yo les presentaba, que son de split septum o el tabique dividido, como pudimos observar en la imagen, el diagrama de la jeringa y el conector, generan un canal directo de inyección y, como yo les decía, no genera hemólisis, entonces con total seguridad podemos tomar muestras sanguíneas o ministrar algún hemocomponente sin retirar nuestros conectores libres de aguja.
al igual que como ya les había comentado, en los catéteres para hemodiálisis hacemos nuestra terapia de reemplazo renal sin retirar nuestros conectores. La intención es que el circuito cerrado se mantenga y estos dispositivos nos dan esa oportunidad de trabajar con componentes sanguíneos y sus derivados. Y por último tenemos otra pregunta y la pregunta dice así: ¿cuántas llaves de 3 vías se pueden utilizar en una línea de catéter para infusiones si el número de infusiones son de 4 a 6 infusiones de medicamentos? Gracias. ¿Cuántas llaves de 3 vías? Infusiones son de 3 a 4 infusiones, de 4 a 6 infusiones de medicamento. Bueno, recordemos que, como yo les comentaba, el uso de llaves de 3 vías ya no es recomendado por el riesgo que conlleva. Hoy por hoy lo que estamos utilizando es los conectores. Me voy a regresar un poquito, aquí les voy a quitar este contacto. Ya no. Estos conectores como los que estamos viendo, para no utilizar llaves de 3 vías. Haciendo énfasis en lo que aquí están preguntando de que si son de 4 a 6 soluciones y o medicamentos. Recuerden que, como ya les decía al principio de la plática, la gestión del material dependerá también de las necesidades terapéuticas del paciente. Por ejemplo, si yo sé que va a ser un paciente de terapia intensiva que requiere la administración, en este caso, vamos a decir, de 6 medicamentos y o soluciones, el catéter con el que cuente tendrá que ser un catéter que tenga un abordaje a nivel central para que la difusión de estos medicamentos sea la correcta sin generar un riesgo a mi paciente. Y entonces, si hablamos de que será un catéter PIC o un catéter directamente, un CBC, que son de abordaje central, idealmente habría que tener 2 o 3 lúmenes, ¿no? Contemplando que la necesidad de medicación de mi paciente será de 6 o más medicamentos. Y por lumen, claro que podremos utilizar en este caso las extensiones como estas que estamos viendo en pantalla, de 2 y hasta 3 puertos de acceso por cada cono de catéter o por cada lumen de catéter, como sea que nosotros lo conozcamos, con la debida precaución de que en cada uno de estos dispositivos tendremos que administrar soluciones o medicamentos que sean completamente compatibles. No sé si esto responda a la duda de quien haya mandado esa pregunta o se refiere en específico a otro punto. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Agradecemos a todos por sus preguntas. En el caso de que tengan más dudas, pueden contactar a la empresa Gamma Medical o a la licenciada. Allí están, nos van a poner en pantalla la información para que se asesoren ya personalmente y ya si tienen dudas más específicas acerca de estos tratamientos y de estos productos para que puedan contactar directamente a la empresa y resuelvan sus dudas. Por último, otra vez agradecemos la presencia de nuestra ponente del día de hoy. Tenemos muchas felicitaciones en el chat y agradeciendo la información que se ha brindado. También por parte de Medical Expo le agradecemos a la ponente y a Gamma Medical el haber estado hoy con nosotros y también a la audiencia que ya puede obtener su constancia. Está en el enlace que les dejamos en el chat. Si tienen algún problema, pueden cambiar de navegador o asegurarse de que estén registrados con un usuario a Medical Expo. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Agradecemos nuevamente a todos los conectados y los esperamos la próxima semana a las 10 y a las 11:30 en los próximos webinarios. Buen día a todos. Gracias. Los médicos queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti.
Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad.